¿Te has dado cuenta de que el pasado de ser es el mismo que el de ir? Tú vas y tú eres, en pasado es tú fuiste. ¿Casualidad? No lo creo. En las primeras clases que tuve de inglés me enseñaron algo que me pareció súper curioso. El verbo to be son dos verbos en español, ser y estar. ¿Dos verbos en uno? Lo peor es que esto seguía ocurriendo cuando empecé a estudiar francés, alemán y luego italiano. Sí, en italiano hay dos verbos, pero seamos realistas, stare casi no se usa. Pues hoy, por fin, vas a saber por qué el español es tan especial. A ver, ya estás haciendo lo de siempre. Tan especial no es porque en portugués, en gallego, en aragonés, en catalán, valenciano, balear, también hay dos. Upsi, me has pillado. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde vienen estos verbos? En latín teníamos el verbo esse, que, uy, sorpresa, también era un solo verbo que significaba ser, estar. La mayoría de las conjugaciones de nuestro verbo ser vienen de este latino. Vale, aquí hay que decir dos cosas. En latín clásico la segunda persona no era eris, sino es. ¿Y por qué pasa de es a eris? Pues porque en latín clásico teníamos es y est. Esto en algunas hablas regionales del latín, como por ejemplo en gran parte de la península ibérica, se empezó a pronunciar igual, o sea que se hicieron homófonos. Así que la gente recurrió a eris, que era la forma del futuro y que ya se estaba dejando de usar. Bueno, también es posible que venga de eras, que es la forma de pretérito que tenemos ahora también en español. ¿Y qué pasa con sois? Porque no tiene nada que ver. Es que antes he dicho que la mayoría de las conjugaciones del verbo ser vienen del verbo ese, pero la mayoría no son todas. Nuestro verbo ser también viene del verbo sedere, que significa estar sentado. Es muy probable que sois se formara directamente del infinitivo sedere o ser, que sería la evolución de sedere, y que se creara para igualarla a la segunda persona del plural de otros verbos que también terminaban en is. El infinitivo del verbo ser también viene de sedere. Claro, de aquí también salen los tiempos que se forman a partir del infinitivo, el futuro y el condicional. ¿Y qué pasa con estar? Pues viene del verbo latino stare, que significa estar de pie, permanecer en un lugar, estar parado. Y ya, tampoco tiene mucho más. ¿Pero por qué tienen los significados que tienen? Eso es lo interesante, sobre todo para una persona que está estudiando español. Mira, Dorotea, te lo voy a decir. Pero si estás estudiando español o muchas otras lenguas, te recomiendo usar la app de Busuu. Busuu es una app para aprender idiomas, como una que todos conocemos, pero muchísimo mejor. Si estáis viendo este vídeo, muy probablemente estéis aprendiendo español. Aparte del podcast y de los artículos del País, que es muy guay que ofrezcan esto, la verdad, porque no es solamente leer un artículo, sino trabajar con él. En el curso completo vais a encontrar varias unidades de ser, estar, dependiendo del nivel. Aquí hay muchísima práctica de la gramática y es un complemento perfecto para cualquier otro curso que ya estéis haciendo. Venga, ¿quieres que te haga hasta un 50% de descuento? Venga, pues haz clic en el link de la descripción o usa mi código LINGURIOSA50 y obtén un descuento del 50% en Busuu Premium por el Black Friday. El registro es gratuito por si queréis echarle un ojo primero, pero Busuu Premium, donde hay acceso a toda la app, comunidad, todos los idiomas, la herramienta de revisión, es de pago. Pero gracias a mi código podéis tener un descuento del 50%. Ah, que tú no quieres aprender español. Pues no te preocupes, porque puedes aprender muchas lenguas más. Vamos a imaginar que queremos hacer un curso completo de un idioma. Aquí solo vemos dos opciones, o empezar de cero o hacer un test de nivel. Imagina que tú no quieres hacer ningún test de nivel porque ya sabes qué nivel tienes y quieres empezar directamente. No te preocupes, porque le vas a dar a empezar de cero, porque realmente no vas a empezar de cero. Una vez estés dentro, puedes ir bajando hasta encontrar tu nivel. Y después de cada nivel puedes incluso hacer una prueba de nivel para obtener un certificado oficial de Busuu. Vale, pero ¿se podría explicar los significados que tienen a través de su historia? Bueno, ese significaba ser, estar y stare significaba estar de pie. Cada uno fue evolucionando hacia un lado y se influenciaron mutuamente en su desplazamiento de significado. Ser hacia el estatismo, la permanencia, que se podría relacionar con la influencia que le da sedere de sentado. Y estar se fue modificando hacia un significado de no permanencia, que se podría relacionar con eso de estar de pie, pero siempre manteniendo esa correlación con ser. Lo curioso es que esto no ha sido así en todas las lenguas romances. En italiano, por ejemplo, existe el verbo essere, que corresponde a nuestro ser estar. Otra vez, un verbo para dos nuestros. No, espera. En italiano tienen essere y stare. Sí, es verdad, pero significa permanecer en un lugar. La mayoría de los usos que en español corresponden a estar, en italiano corresponden a essere. Hay uno que sí coincide, y es el de las perífrasis de presente. Estoy comiendo en italiano es sto mangiando.
En francés solo existe el verbo être para nuestros dos verbos. Qué buena pronunciación, C2 en francés. En rumano también pasa lo mismo con el verbo a fi. ¿A fi? En rumano el infinitivo siempre va con una A delante, algo parecido al tú en inglés. Pero bueno, el caso es que ya hemos visto que eso de ser y estar no es algo tan exclusivo o tan especial del castellano, sino de las lenguas ibero-romances y occitano-romances si consideramos como tal al catalán. Vale, pero ahora vamos a ponernos en el lugar de una persona que está estudiando español. Una de las cosas más difíciles es saber cuándo se usa ser y cuándo estar. ¿Cómo se explican los usos sabiendo de dónde vienen? Bueno, con excepciones, el estatismo es lo que más diferencia ser de estar. Ser suele describir características más estáticas. Ser joven, ser pelirroja. Bueno, eso de estática... Una persona joven siempre es joven y yo me puedo teñir el pelo en cualquier momento. Le estás intentando buscar el sentido a los usos de ser-estar de una forma anacrónica. O sea, sin tener en cuenta el tiempo en el que estamos y el tiempo en el que se desarrollaron ambos verbos. Las circunstancias y la forma de pensar de aquella época serían diferentes. El pelo no era tan fácil de cambiar y la edad no la puedes cambiar a tu gusto tampoco, ni antes ni ahora, lamentablemente. Ese valor estático del verbo ser nos podría llegar de sedere, con el sentido de estar parado. A ver, ahí te has columpiado un poco. El pelo se cambiaba constantemente en la antigua Roma y tenían tintes y peinados de moda que variaban constantemente. Esto te lo has sacado de la manga. Ups, ahí me has pillado. Hay usos lingüísticos que se explican simplemente por tradición. Las excepciones no siempre tienen una explicación, o al menos no siempre una lógica. La lengua no son matemáticas. Puede tener giros inesperados que sencillamente no se pueden explicar más allá de la tradición o de un vuelco en su uso. Bueno, y si ya has aprendido cuándo se usa ser y cuándo se usa estar en una de las lenguas ibero-romances, ¿vas a saber usarlo en el resto? A ver, en catalán el verbo estar tiene un uso un poco más restringido que en español. Cuando en castellano decimos ya estoy aquí, en catalán normativo de Cataluña la traducción correcta sería ja soc aquí, o sea, ya soy aquí, traducido literalmente. Existen más casos que en el uso varían. También en portugués y en gallego existe algún uso diferente, pero básicamente en todas las lenguas de la península ibérica, o que nacieron en ella más bien, se usan más o menos igual, hablando mal y rápido. Vale, ¿y qué pasa con el verbo ir? Porque su pasado, fui, es igual que el del verbo ser. Fui. El verbo ir es una mezcla de varios verbos latinos, como lo que hemos visto con ser, pero más. El infinitivo ir viene de ire, que significaba ir. La conjugación latina del verbo era esta. No tiene nada que ver con nuestro ir. A ver, hay que tener en cuenta que desde estas formas hasta las actuales pasó muchísimo tiempo, como en la mayoría de cambios en las lenguas. En castellano medieval todavía se encuentra la forma ides, y en gallego ni siquiera han cambiado todas las personas, porque todavía se dice imos, ides, vamos, vais. El problema de estas formas es que principalmente se confundían. Parece que aunque en el habla cuidada y en el registro escrito el verbo tenía total productividad, en el habla popular y relajada se prefería usar las formas de otro verbo latino, vadere, que significaba andar, marchar, avanzar. Bueno, esto ya se parece más. El caso es que algunos tiempos verbales continuaron con las formas de ire. Por ejemplo, de ibam tenemos nuestro iba, mientras que otras cogieron las formas del verbo vadere. Vadeam nos da vaya. Pero lo que a mí me interesa de verdad es ¿por qué hay algunos tiempos en los que el verbo ser y el verbo ir son iguales? Tú fueras, tú fuiste... Bueno, pues prepárate porque la explicación es compleja y viene de lejos. El verbo ser viene de una raíz indoeuropea que se reconstruye como veu. Tal vez aquí veáis más fácilmente el origen del verbo to be en inglés. Esta raíz se relaciona con verbos como crecer, ser, existir, medrar, por lo que, aun teniendo una acepción de ser, también implicaba cierto dinamismo existencial. Aunque el infinitivo en latín viene de otra parte, esta raíz indoeuropea quedó en su tema de perfecto, fu. Este tema es desde el que se formaban los tiempos verbales de perfecto. Pero no solo quedó ahí, sino que también dio lugar a otras palabras relacionadas, como el verbo fieri, que significaba llegar a ser algo. El hecho de que la forma fu, con origen en veu, conservara ese dinamismo y ese lejano sentido de cambio, podría explicar por qué se usó para los pasados del verbo ir. Pero esto no es algo exclusivo del español, sino que se daba también en latín y está atestiguado desde antes de Cristo. Aquí están algunas conjugaciones del verbo latino esse y aquí las correspondientes del verbo ire.
Bueno, y aquí lo que sería en español actual, por si los nombres de los tiempos no os dicen nada. Las formas son similares, pero no igual, ¿verdad? Pues es que esto cambió un poco con el tiempo. Ya en latín hablado se usaba la raíz fu para algunos temas de perfecto del verbo ire. Y con el paso de los siglos, esta raíz expandió su uso a todos los tiempos verbales del tema de perfecto que venían del verbo ire, que acabaron cambiándose por las del verbo esse. Hay una cosa en esta tabla súper interesante que no sé si habéis visto, el participio de futuro, que ahora no existe y sería algo así como lo que ha de ser. Se parece mucho a la palabra futuro, ¿no? Bueno, es que nuestra palabra futuro viene precisamente de aquí. Y por eso el futuro es literalmente lo que ha de ser. Comparando con otras lenguas de nuestro entorno, en portugués, en gallego y aragonés, la situación es muy similar. En asturleonés también, aunque en el asturiano normativo el infinitivo es dir. En catalán valenciano balear la situación cambia, porque el verbo guadere se mezcló con ire, pero también con ambulare. Bueno, pues muy interesante. ¿Qué quieres? Anda, toma. Pero está rota y es muy pequeña. Hija, se acaba de romper y es lo que había. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!